La paz de Cristo, amada iglesia. La paz de Cristo sea hoy para con todos vosotros, amada iglesia. Nuevamente con ustedes en un nuevo amanecer. Ministra de Dios, Patti Zamora. Desde Colto, California, USA, a todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, que Dios me los bendiga a todos. Bendito sea Dios. Sábado 3 de mayo del 2025, para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Sábado 23 de mayo. Wow. Qué rápido pasan los días, amada iglesia. Hace que tanto que fue diciembre. Ya mayo, y cuando menos piense, terminaremos el año. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días pasan rapidísimo. De que sí, que amada iglesia, nuevamente con ustedes. Nuevamente me vuelvo a presentar. Ministra de Dios, Patti Zamora. Desde Colto, California, USA, a todas las naciones, en el nombre de Jesús. A todas las naciones, lenguas y pueblos, que Dios me los bendiga. God bless you, USA, en el nombre de Jesús. Y que Dios bendiga a todas las lenguas, naciones y pueblos, en el nombre de Jesús. Nuevamente, ministra de Dios, Patti Zamora, desde Colto, California, USA. A Dios sea la gloria. Nuevamente, aquí estamos con una segunda palabra, amada iglesia, de mucha bendición. David en el desierto. David en el desierto. ¿Cuántas veces la iglesia está en el desierto? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces has estado en el desierto o nunca has estado en el desierto? ¿Te has preguntado si alguna vez estás pagando el precio por algo que valga la pena y estás en el desierto? Porque si no estás en el desierto, preocúpate. 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 Porque en el desierto, amada iglesia, es donde pasa lo inesperado. En el desierto vemos la mano de Dios de una manera, amada iglesia, única, palpable, inusual, porque solamente Dios es el que todo puede hacer, y que todo se manifieste y obre, y que ojo vea lo que ojo no vio. David miró lo que ojo no vio, ni pensó, ni creyó esperar. Porque nuestro Dios es un Dios invisible. Invisible. En el desierto no vamos a ver lo invisible, sino lo palpable. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Ahí vamos a ver el mover y el poder de Dios para una iglesia, amada iglesia, que está caminando y dando con el mazo dando. ¿Te has preguntado si estás pagando el precio? ¿Te has preguntado si estás en el desierto? Porque si estás en el desierto, estás en el lugar correcto. De no ser así, preocúpate. Preocúpate. Porque en el confort no pasa nada. Pero en el desierto vemos la mano de Dios. Vemos lo sobrenatural por un Dios que es invisible y todo lo puede. Porque hay una alabanza. Tengo un Dios que todo lo puede y me da lo que le pido, si con fe yo se lo pido. Vamos a ver la mano y el poder de Dios. De que sí, que amada iglesia, para no hacerles el cuento más largo, arrancamos con la palabra porque viene un poquito largo. De que sí, que comparta con su hermana en Cristo, Patti Zamora, Facebook. Les encarezco, como bien decía Pablo a Timoteo, les encarezco ahí, y les agradezco que me den un like en Patti Zamora Facebook y que compartan. Les agradezco si son ustedes tan amables de acompañarme, ir a mi página de YouTube y se suscriban en mi canal. Aquí está, nomás que salió un poquito trasquilado, yo no sé, esta cosa se está trasquilando las palabras. Es @Patti Zamora 73 YouTube. Si son tan amables de ir a mi página y suscríbete en la campanita. ¡Sas! ¡Sas!
dale a la campanita y es gratis, @PatiZamora73 y comparte porque es gratis. Y recuerda que cuando tú compartes, estás predicando que Cristo viene. Estás confirmando y aplicándote que Cristo viene. Y recuerde que no hay nada más bonito que atalayar y dar con denuedo las buenas nuevas. Simplemente con compartir ya ganancia. Para que los que aún vienen atrás sean alumbrados con la palabra que es el Dios viviente. De que sí que, gracias. Y ahora arrancamos con la palabra, amada iglesia. Vámonos, regio. Y de que sí que vamos a ver David en el desierto. Primero les voy a leer, amada iglesia, todo el capítulo 23. Les voy a leer todo el capítulo 23 y next lo vamos a desglosar para la gloria de Dios. Ahora alíñenme bien el oído, bien oído, alineado a la palabra. Y arrancamos, amada iglesia. Y nuevamente la palabra para el día de hoy, David en el desierto. Si estás en el desierto, papá, mamá, señorita, estás en el lugar correcto. Ahí vas a ver el mover y lo sobrenatural, porque Dios da honra a los que le honran. De no ser así, preocúpate. Amén. Arrancamos, amada iglesia. Y nuevamente la palabra del Padre se lee así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del cual es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y arrancamos y estamos con la Biblia Reina Valera 1960. Primera de Samuel, capítulo 23, David en el desierto. Y dice así, capítulo 23, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, y aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila, porque lo que seguían a David era un pelotón de cobardes. He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila con el ejército de los filisteos. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Se fue pues, versículo 5, se fue pues David con los hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y lo libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él el éfod en su mano. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues ha entrado en ciudad con puertas y cerraduras. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed el éfod. Versículo 10. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, si tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por mi causa. Versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo?
Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo Jehová. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, sí, descenderá. Versículo 12. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, que anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David había escapado de Keila, y desistió de salir. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores, en el desierto de Zif. Versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores, y fortaleció su mano en Dios. Versículo 17. Y le dijo, no temas, porque no hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió a su casa. Versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl, en Gaba no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Jores, en el collado de Aquilar, que está al sur del desierto. Versículo 20. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Versículo 21. Y Saúl dijo, ay, benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Versículo 22. Y pues ahora, aseguraos más, conoced y ve el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Versículo 23. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaba en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Versículo 27. Entonces David vino un mensajero a Saúl, diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Versículo 28. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela, Jama, Lecob. Versículo 29. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes, en los lugares fuertes de Egadí.
Esto es palabra de Dios, amada iglesia. Vemos a David en el desierto. En el desierto. Ahora, amada iglesia, lo vamos a desglosar todo y lo vamos a ir explicando para la gloria de Dios. Empezamos nuevamente. Primero lo leímos todo el capítulo 23, conforme a las escrituras de la Reina Valera 1960, para la gloria de Dios. Ahora lo vamos a ir desglosando conforme a las escrituras, versículo tras versículo, para que sea de mucha edificación al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, manada y pueblo de Dios, hágame el favor de tener alineado el oído y la Biblia. Y si en algo me equivoco, I'm sorry. Recuerde que somos humanos y yo no soy perfecta. Perfecto y bueno, Dios. Yo soy un ser humano imperfecto como ustedes. Pero trato de servir a mi Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón y con amor y respeto a ustedes que vienen a escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Arrancamos. Sin más preámbulo, nuevamente. Primera de Samuel, capítulo 23. David en el desierto. David en el desierto. Inciso número A. Por David, Keila fue salva de los filisteos. Amada iglesia, por David, Keila fue salva de los filisteos. Según, punto número 1, según Primera de Samuel, capítulo 23, del versículo 1 al 4. Del versículo 1 al 4. Jehová dirige a David a luchar contra los filisteos y librar a Keila, amada iglesia. Ahora vamos a volver a leer los 4 primeros versículos para que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Versículo 1. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Aquí el Señor está animando a David. Aquí Jehová dirige a David a luchar contra los filisteos y librar a Keila. Entonces, lo vamos a desglosar. Vemos aquí que dieron aviso, en el punto número 1, dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ellos trajeron esta súplica a David y no al rey Saúl, porque Saúl no estaba cumpliendo su rol como rey de Israel. Era el trabajo de Saúl pelear contra los filisteos, pero Saúl no lo estaba haciendo. Así que Jehová llamó a David a hacerlo. Esta asignación, esta tarea le correspondía a Saúl, pero Saúl estaba totalmente, amada iglesia, perdido en la maldad. Y como el Señor no vio que Saúl estaba, amada iglesia, conforme al corazón del Señor, no tenía sus mentes, sus pensamientos ordenados al propósito de Dios, el Señor tuvo que llamar a David. Dios guió a David a actuar como un rey. Era el trabajo de Saúl pelear contra los filisteos, pero Saúl no lo estaba haciendo. Así que Jehová llamó a David a hacerlo. Cuando una persona tiene que hacer una asignación y si no lo está haciendo como Dios manda, ni modo, I'm sorry, pero van a llamar al que está haciendo lo bueno, lo justo, lo recto, aunque no esté reposicionado todavía, pero ya viene. Y esto aplica para todos, amada iglesia, porque hay gente que ni picha, ni cacha, ni hace.
Pero si el Señor ve que no está preparado el que lo tiene que hacer, va a mandar a llamar al que ya está listo. Ojo. Entonces, Dios amaba demasiado a su pueblo como para dejarlo sufrir por culpa de un rey infiel. Si Saúl no estaba a la altura de la tarea, Dios levantaría a un hombre que lo estuviere. Y David era ese hombre. Dios guió a David a actuar como un rey, incluso cuando aún no lo era, porque ya estaba preparado. Amén. David consultó a Jehová. Esto mostraba la sabiduría y la entrega de David. Punto número 1. Algunos hubieran podido decir inmediatamente: esta no es mi responsabilidad. Deje que Saúl se encargue de esto. Punto número 2. Otros hubieran podido decir rápido, inmediatamente: vamos, yo puedo arreglar este problema. Cualquiera de estos dos caminos hubieran sido insensatos. Pero David fue sabio porque consultó a Jehová. B. Ataca a los filisteos. Pero David fue sabio porque consultó a Jehová. B. Ataca a los filisteos y libra a Keila. Por toda apariencia externa, esto era una locura. Primero, David tenía 400 hombres con currículos cortos y mal historial crediticio. Según 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, no exactamente David tenía un ejército regular. Segundo, David tenía suficientes problemas con Saúl. David tenía suficientes problemas con Saúl y no necesitaba agregar problemas con los filisteos. Un enemigo es suficiente. Tercero, esto llevaría a David a exponerse abiertamente delante del rey Saúl. Este era un procedimiento peligroso para David. Amén. Siguiente punto. David hizo esto por dos razones. Tenía la orden de Dios y la necesidad de la gente. David estaba dispuesto a arriesgarse para obedecer la orden de Dios y satisfacer las necesidades de la gente. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Los hombres de David le aconsejaron no ir a Keila. Podemos entender este consejo, pero no deberíamos estar de acuerdo. Fue bueno que David hubiera sido hecho jefe de ellos, según 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Y que esto no hubiera sido una democracia. Amén. Por lo tanto, David fue sabio y prudente. David volvió a consultar a Jehová. Sabiamente tomó las palabras de sus hombres en gran consideración, lidió con su consejo y vio que en muchas maneras hacía mucho sentido. Al mismo tiempo, sabía que este era un asunto que debería ser decidido, Al mismo tiempo sabía que este era un asunto que debía ser decidido delante de Dios. Amén. Levántate, desciende a Keila. Levántate y desciende a Keila. Pues aquí vemos, amada iglesia, que David volvió a consultar a Jehová. Sabiamente tomó las palabras de sus hombres en gran consideración y lidió con su consejo y volvió en muchas maneras hacia mucho sentido. Al mismo tiempo, sabía que este era un asunto que debería de ser decidido delante de Jehová y no tomar las cosas a la ligera, porque él tenía un pelotón que se consideraba debilitado y con miedo, cobardes. Entonces David hizo lo correcto, consultar por segunda vez a Jehová. Y el Señor le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. A Dios le gusta confirmar su palabra, especialmente cuando nos dirige a hacer algo difícil o inusual. Esta vez Jehová no solo le confirmó su orden anterior, sino que le dio una promesa
con esa confirmación entregaré en tus manos a los filisteos. Jehová le dijo, ve y ataca, para que David amara a la iglesia, para que David librara a Keila de la mano de los filisteos. Así el Señor le entregó en sus manos a los filisteos y libró al pueblo de Keila en caer en las manos de los filisteos. Y David tenía un pelotón cobarde, amada iglesia, que no se sentían lo suficiente fuertes para declararle la guerra a los filisteos. Y David lo consideró muy prudente, que fue y consultó a Jehová. Y efectivamente el Señor le dijo a David, amada iglesia, el Señor le dijo, entregaré en tus manos a los filisteos. Y David hizo como el Eterno le dijo. Amén. Pero no se adelantó cuando le dijeron la primera vez, amada iglesia. No dio pasos en balde. No. Ni se creyó lo que le decían, ni para bien ni para mal, sino que fue sabio y prudente, que consultó a Jehová. Y donde manda capitán, no gobierna marinero. No se dejó llevar, aunque su carne, como ya lo vimos, 2 ejemplos, él hubiera dicho, no, sí, vamos, pero ya. Y en otra no, porque el pueblo tenía temor, sus valientes, sus hombres eran cobardes. Entonces no, hizo lo congruente, y qué bueno que él era jefe, amada iglesia, que consultó a Dios. Y Jehová le dijo, ve. Y cuando Dios dice ve, es porque se va a hacer. Pero no se dejó guiar, ni controlar, ni dominar por su carne, sino que consultó 2 veces a Jehová. Hasta que el Señor le dijo, entregaré en tus manos a los filisteos. Punto número 2. David libró a los de Keila. Dice aquí la palabra, David libró a los de Keila. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 5. David libró a los de Keila. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Ahora, lo vamos a desglosar. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó. David hizo lo que Dios le pidió. No es suficiente buscar o saber la voluntad de Dios. Debemos estar comprometidas a obedecer la voluntad de Dios. Incluso cuando la asignación o la tarea se ve que nos queda grande. Incluso cuando es difícil. Siguiente punto. Les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Dios bendijo la obediencia. La obediencia. Dios bendijo la obediencia de David. Dios cumplió a la perfección la promesa que le hizo a David en Primera de Samuel, capítulo 23, en el versículo del 1 al 4. Ve, que los voy a entregar. Y Dios, amada iglesia, cumplió a la perfección la promesa que le hizo David, que los iba a entregar en sus manos. Cuando Dios dice que se va a hacer, se va a hacer. Dios honra la obediencia, aunque nosotros se nos mande a hacer algo. Pero si Jehová dijo, es porque se va a hacer, papá. Aunque veamos que la asignación es grande, usted hágalo, se vino de Dios. Dios da honra a los que le honran. Punto número 3. Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 6 al 8. Aquí, Saúl marcha contra David a Keila, malvado, despiadado, con alevosía y ventaja. Así hay muchos Saúles malvados y despiadados. Saúl marcha contra David a Keila, con alevosía y ventaja. Dice según Primera de Samuel, capítulo 23, de versículos 6 al 8. Dice, que aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió en el éfod de su mano. Versículo 7. Y fue dado aviso a David, y fue dado aviso a Saúl, que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos, pues ha encerrado
entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Cruelmente despiadado, amada iglesia, el rey Saúl, malvado y despiadado y aprovechándose porque tenía jerarquía de ser rey. Ahora lo vamos a desglosar. Punto número 1. Entonces dijo Saúl: Dios me lo ha entregado a mí mismo. Eso decía el rey Saúl. Dios lo ha entregado en mi mano. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Saúl pensó que Dios lo había bendecido y lo había dado y le había dado victoria sobre David. Era verdad que Dios había guiado a David a Keila, y era verdad que esto exponía a David al ataque de Saúl. Pero, no era verdad que Jehová lo había entregado en mi mano, como decía Saúl. Coincidieron, pero nunca Jehová lo había entregado en la mano de Saúl, porque no era el plan ni el propósito de Dios, como lo pensaba el malvado y despiadado Saúl. Siguiente punto. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. Esta no era una batalla contra los filisteos, contra los edomitas, contra los amalecitas, ni contra los moabitas. Era contra David, su siervo. Saúl cometió el típico error de asumir que alguien es enemigo de Jehová solo porque él lo consideraba su enemigo. Pero David, amada iglesia, no era enemigo de Dios, ni era enemigo del rey Saúl. Pero como era mejor que él, lo consideraba enemigo del rey. Y él peleaba por algo personal que no tenía nada que ver con Jehová. Porque el malvado no soportaba, porque ya sabía que Saúl ya sabía que el siguiente rey, ya, amada iglesia, ya era David. Nomás tenía que él dejarle el campo, pero no se lo quería dejar suave. Y esta contienda era contra David, por lo que portaba David y lo que él no portaba. Entonces, Saúl cometió el típico error de asumir que alguien es enemigo de Jehová solo porque es nuestro enemigo. Saúl, el malvado y despiadado Saúl, lo consideraba como su enemigo por superarlo en todo. Pero David no era enemigo de Dios, sino era amado por Dios. Pero Saúl aborrecía a David porque era amado de Dios. Era el siguiente rey y por lo que aportaba David y que él no aportaba por malvado y despiadado. Siguiente punto. Saúl no fue a Keila. Saúl no fue a Keila a salvar al pueblo. No. Saúl no fue a Keila a salvar al pueblo de los filisteos como le hubiera gustado a Dios. Pero sí fue para tratar de salvarse a sí mismo contra David, según él. Saúl estaba totalmente motivado por intereses personales, trastornados y despiadados. Saúl fue a Keila, pero para exterminar y matar a David. Saúl tenía que haber ido a cumplir la asignación de David, pero como el Señor vio que Saúl estaba trastornado y sus pensamientos eran despiadados, y no estaba obrando conforme el plan y el propósito de Dios, que fue David a cumplir la asignación. Y Saúl fue, pero para matar a David. Amada iglesia, esa es la diferencia. Que David fue mandado y guiado por Dios para salvar el pueblo. Y el despiadado Saúl fue, pero para matar con alevosía y ventaja a David. De que sí que Saúl marcha contra David a Keila con alevosía y ventaja, porque tenía poder. Punto número 4.
Vamos a ver qué viene. En el punto número 4, primera de Samuel, capítulo 23, del versículo 9 al 13, David logra escapar de Keila. Según primera de Samuel, capítulo 23, del versículo 9 al 13, lo vamos a leer. Dice así, versículo 9. Mas entendió David rápido, papito, se puso la mano, se puso las pilas cuando llegó este loco despiadado a Keila. Mas, versículo 9, mas entendió David que Saúl más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, rápido, trae el éfod. Versículo 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Saúl iba a destruir Keila, pero por causa de David, porque lo quería matar. Entonces, versículo 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Versículo 12, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Wow. Versículo 13. David entonces se levantó rápido y se puso las pilas. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir, porque andaba hasta los huesos de David. Entonces, ahora lo vamos a desglosar. Vamos a desglosar el versículo 9, el versículo 23, el capítulo 23, del versículo 9 al 13. Aquí vemos que David, en cuanto logra escapar de Keila, de las garras de Saúl, primer punto, David dijo, trae el éfod. David estaba en una mala ubicación, porque Jehová lo guió ahí. Algunos podrían enojarse con Jehová, pero David hizo lo correcto y volvió a consultar a Jehová. David estaba en Keila porque Jehová lo había mandado ahí. Y pues lamentablemente había llegado Saúl para darle carnitas, para que se lo cargara el payaso. Pero Jehová estaba con David. Eso era lo bueno, Entonces David consultó a la iglesia en el éfod y le dijo David, trae el éfod. Y David estaba en una mala ubicación porque Jehová lo vio ahí. Que algunos podrían enojarse con Jehová, pero David hizo lo correcto y volvió a consultar a Jehová. Porque David no daba un paso en falso, amada iglesia, no era tonto, no. Todo lo que tenía David, al éfod, amada iglesia, rápido, por medio del sacerdote. Siguiente punto. Aquí hay una segunda consulta. Dios ama ser buscado con frecuencia por su pueblo, por su pueblo que ora, según Lucas 18, versículo 1. Y por lo tanto les contesta por partes para seguir escuchándolos con frecuencia. Porque Dios es encontrado cuando oramos. Amén. Siguiente punto. Sí, se le dio la respuesta a David. Sí, descenderán, os entregarán. Este es otro ejemplo de David buscando a Dios a través del sacerdote Abiatar. Trae el éfod. David no hacía nada sino consultaba a Jehová. Y aquí lo está consultando
por tercera vez. Trae el éfod. Vamos. Siguiente punto. Esta era otra palabra verdadera de Jehová. Obviamente la palabra del Señor era verdad, pero David dependiendo de las acciones de David, si David se hubiera quedado en Keila, la palabra seguramente se hubiera cumplido. Entonces vamos al siguiente punto. David entonces se levantó con sus hombres de Keila, porque el Señor les dijo que los iban a entregar. El Señor les dijo que aquí, David consultó al Señor en el éfod, y el Señor le dijo acá a David que los entregarían rápido, patitas, ¿para qué las quieres? Se levantó David, rápido. David entonces se levantó con sus hombres y salieron de Keila. David pudo haberse quedado y pelear, y había una parte en él que probablemente lo deseaba, pero David sabía que no venía de Jehová y que mucha gente inocente podía resultar herida en la batalla. Así que David, que era un gran guerrero, se humilló y escapó. David no era el tipo de hombre que huye de la batalla, pero no deja que su orgullo le afecte en este asunto. David le hubiera deseado haberse quedado en Keila, pero él sabía que se iba a desatar una guerra entre él y Saúl, puesto que Saúl iba tras sus huesitos y mucha gente inocente hubiera habido una cantidad muy grande de bajas, y para evitar muertes, mejor David fue prudente y decidió humillarse y irse a enfrentar a Saúl y creerse la última Coca-Cola en el desierto. No, papito, más vale que digan que aquí corrió que aquí murió. Por prudencia se fue humilde, se retiró. Saúl, así, amada iglesia, Saúl desistió de salir. El humilde corazón de David salvó a la ciudad de Keila. En esto muestra el mismo corazón que el gran hijo de David, Jesús, quien a través de su humilde acción nos salvó no solo de Satanás, sino del justo juicio de Dios cuando se humilló en la cruz del Calvario para pagar por vuestros pecados en la cruz del Calvario. Así también lo hizo Jesús, como lo hizo David. Mejor se retiró. Más vale que digan que aquí murió, más vale que digan que aquí corrió, que aquí murió, a que hubieran muchas muertes y muchas bajas inocentes. Como era David, fue el Hijo de Dios. A Dios sea la gloria. Ahora, inciso número B. David logró huir de Saúl en el desierto de Judea. David logró huir de Saúl en el desierto de Judea. Punto número 5. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 14-15. David habita en el monte, en el desierto de Zif. Ahí fue a parar David. Vamos a ver el versículo 14 y 15. Versículo 14, Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 14 y 15. Y David se quedó en el desierto, en el lugar fuerte, que habitaba en el monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores, en el desierto de Zif. Si Saúl le caía, David salía, amada iglesia. Ahora lo vamos a desglosar. El desierto de Zif. Zif era, amada iglesia, un pueblo que se encontraba bajo la punta del sur del mar Muerto, con un paisaje dramáticamente variado. No era un lugar cómodo ni difícil en el cual estar. Dios guiaba y protegía a David, pero no era cómodo ni difícil. Este era un tiempo esencial para la obra de Dios en la vida de David. Él se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. En el campo de pastor, pero se
Dice aquí la palabra, él se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, David. En el campo de pastor, pero se convirtió en rey en el desierto. David, amada iglesia, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios en el campo, cuando mataba leones, osos y leones. Pero David en el desierto se convirtió en un rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en el desierto se convirtió en rey. Por eso, en el desierto vas a ver el milagro. En el desierto vas a ver lo que ojo no vio ni lo que oído yo. En el desierto vas a ver el poder y la magnificencia de Dios y lo sobrenatural. En el desierto. En el desierto. En el desierto vamos a ver la palabra cumplirse. En el desierto. No en el confort, sino en el desierto, pagando el precio. Aquí vemos que David en el desierto se convirtió en rey. Siguiente punto. Lo buscaba Saúl todos los días. Saúl era un enemigo decidido, imparable en su búsqueda por David. Saúl estaba tan obsesionado con asesinar a David que no le prestaba atención al trabajo que Dios le había mandado hacer. Saúl estaba tan obstinado en matar a David que toda su violencia, toda su maldad, toda su carcoma no le permitía hacer la asignación que Dios le había mandado hacer como rey. Porque tanto era la maldad, el odio, la carcoma, los celos para con David, que no se centraba en lo que tenía que hacer para servir a Dios. De que sí que qué feo cuando el ungido tiene envidia por el que viene y no se centra en hacer su asignación y su tarea. Cuidado, cuidado, cuidado de los Saúles, que son matasueños. Entonces vemos aquí que Saúl estaba tan obsesionado con asesinar a David que no le prestaba atención al trabajo que Dios le había llamado a hacer. Cuidado con esos asesinos, que ni pichan, ni callan, ni hacen, ni dejan hacer, y se la pasan correteando al ungido de Dios, o a la ungida de Dios. Cuidado. Siguiente punto. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿A quién? A David. No se salió con la suya. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl podía estar tan decidido como quisiera, pero él no tenía poder sobre las circunstancias. Dios, amada iglesia, es el que tiene poder y control de todo. Se puede levantar un Goliat a quererte matar y decir mañana te voy a matar, pero no tiene control. El único que tiene control y dominio en el cielo y en la tierra es el Dios. Aquí Saúl quería matar con alevosía y ventaja a David. Aunque era rey, aunque tenía ejército, no se podía. Porque el único que tiene control y dominio para todo es Dios. Y se quedó con las ganas, papito. El hombre puede intentar pretender y trabajar todo el tiempo de mal, pero Dios aún está a cargo. Aunque David tenía patriarcado, rey, control y dominio, no pasaba por encima, no pasaba por la autoridad de Dios. Él podía haber planificado todas las veces que quería matar a David, aunque iba con un pelotón, no se salía con la suya porque Dios no se lo entregaba. Dios estaba con David. Y no importa cuántas veces Saúl intentaba con alevosía y ventaja matar a David, no se podía. Cuando Dios está con un hombre, cuando está con una mujer, no importa cuánto ejército se levante, no se va a hacer. Porque cuando Dios llama, Dios respalda, amada iglesia. Y aquí el ungido ya era David, ya Saúl ya estaba desquiciado, enfermo, mal mentalmente. Cuidado con los Saúles. Punto número 6. Primera de Samuel, capítulo 23, del versículo 16 al 18. David y Jonathan se reúnen por última vez, amada iglesia. Versículo 16, y dice la palabra, permítame, versículo 16, entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David, a Jores,
y fortaleció su mano a Dios. Versículo 17. Y le dijo, no temas, le dijo, Jonathan, le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe, porque ya lo sabía el malvado de Saúl, que David iba a ser el próximo rey. Todo el mundo lo sabía. Versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Jores. Y Jonathan se volvió a su casa, amada iglesia. Jonathan amaba a David como un hermano, como su sangre, como uno mismo. Dios puso favor y gracia delante de Jonathan, para que Jonathan amara, ayudara y preparara y capacitara a David, amada iglesia, en todo. Ahora lo vamos a desglosar, amada iglesia. Vamos a desglosar el versículo 16 al 18. Fortaleció su mano en Dios. Esto es lo que Jonathan hizo por David. Jonathan no podía rescatar a David de la ira y la maldad y la diablura de Saúl. Jonathan no podía rescatar a David, pero fortaleció su mano en Dios. Jonathan no podía darle a David todas las respuestas, pero él fortaleció su mano en Dios. Jonathan no podía quedarse con David, pero él fortaleció su mano en Dios. Esto era un valioso regalo, amada iglesia. Jonathan no tenía el control de todas las diabluras y maldades de su padre, pero fortalecía a David. Y que alguien, amada iglesia, que te fortalezca, yo creo que vale mucho más que todo el oro y toda la plata. Que cuando te den mal, vengan y te fortalezcan, vengan y te apoyen, amada iglesia. Aquí el amigazo del alma de David, Jonathan, él le dio un regalo, amada iglesia, que sin duda era invaluable, que valía más que todo el oro y toda la plata. Esto era, amada iglesia, era un valioso regalo, el fortalecerlo, el compadecerse, en brindarle su apoyo, su ánimo, su fortaleza, en los momentos más delicados que David, amada iglesia, estaba sufriendo a causa del padre de Jonathan, de Saúl, que lo quería matar a capa y espada, el malvado y despiadado. Y Jonathan lo sabía, y por eso lo fortalecía, porque amaba y quería, y honraba y respetaba a David. Siguiente punto. Entonces, Jonathan le decía a David, no temas, no temas. Al terminar, no temas. ¿De qué sí, que amada iglesia? No temas al animar a David. Aquí, en no temas al animar a David, cuando veas en tu vida una persona como David, no temas en animarle, sea joven o sea madurito o sea ancianito. No tengan temor en animar a algún David por ahí, caiga por ahí, por alguna David. No temas animar a alguien que sea como David. No temas al animar a David, porque como David hay muchos el día de hoy. Jonathan le dio razones para no temer. David podía rechazar el temor, porque Dios lo protegería. No te hallará la mano de Saúl, mi padre, le dijo Jonathan a David. David podía rechazar al temor, porque la promesa de Dios se cumpliría. Y Jonathan le dijo a David, tú reinarás sobre Israel. David podía rechazar al temor porque tenía amigos fieles como Jonathan, que lo fortalecían cuando él más lo necesitaba. Yo seré el segundo después de ti. Wow, qué calidad de amigo, amada iglesia.
amigos, que un amigo a veces es más que un hermano. Y Jonathan era más que un hermano. No era hermano de sangre, pero era como si fuera un hermano de sangre, puesto que sus hermanos de David, los de sangre, lo humillaban y lo pisoteaban. Y Jonathan, que no era hermano de sangre, lo amaba, lo quería, lo honraba y lo respetaba y lo fortalecía como si fuese uno mismo. Siguiente punto. Debido a su gran amistad que había, amada iglesia, entre Jonathan y David, debido a su gran amistad, David y Jonathan esperaban con ansias el día en que David fuera rey. Y Jonathan lo ayudaría y lo apoyaría, pero nunca llegaría, porque Jonathan moriría antes de que David se convirtiera en rey. Aquí el plan y propósito de Jonathan para con David era que David iba a ser el número 1 y Jonathan el segundo. Y Jonathan lo iba a apoyar en todo, amada iglesia, como un hermano. Hicieron planes bien bonitos, pero no se dieron, porque Jonathan murió, amada iglesia, antes que David. Entonces, las palabras de aliento de Jonathan eran una combinación de promesas divinas. ¡Wow! Las palabras de aliento de Jonathan eran una combinación de promesas divinas y una expresión de deseo y esperanza. Imagínate que cuando más sufres, llega tu mejor amigo y te da un abrazo y una palabra de aliento y te fortalece cuando más lo necesitas. ¡Qué bonito! Las palabras de Jonathan, invaluablemente, amada iglesia, eran como un tesoro, más que un tesoro. Las palabras de aliento de Jonathan era una combinación de promesas divinas y una expresión de deseo y esperanza. Por eso a veces un amigo viene a ser más que un hermano. Siguiente punto. Y aún Saúl mi padre, le decía Jonathan a David, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Saúl sabía que David sería el próximo rey, que Jehová lo había ordenado. Sin embargo, peleaba contra la voluntad de Dios con todo lo que tenía. Aquí Jonathan le está diciendo a David que su padre sabía que él sería el próximo rey. Lo sabía, pero la envidia, los celos cegaban a David, a Saúl. Estaba endiablado, empernecido. Mal estaba Saúl, amada iglesia. Sin embargo, peleaba contra la voluntad de Dios con todo lo que tenía. Saúl, al meterse con el ungido de Dios, peleaba directamente con Dios, no con David, con Dios. Porque quien se mete con un ungido, pelea con Dios. Y decía Jonathan a David, y Saúl mi padre así lo sabe. Saúl sabía que David sería el próximo rey, que Jehová lo había ordenado. Sin embargo, peleaba contra la voluntad de Dios con todo lo que tenía. Y aquí vemos, amada iglesia, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, David y Jonathan. Ya habían hecho un pacto según 1 Samuel, capítulo 18, del versículo 3, y el capítulo 20 al versículo 16. Pero ahora lo volvían a confirmar. Renovar o confirmar un pacto no hace el pacto anterior menos valioso, lo hace más valioso y valioso. Para la gloria de Dios, Jonathan y David. Esta fue la última vez que David y Jonathan se vieron en la tierra, y su relación aún estaba confirmada en un pacto para la gloria de Dios. A veces un amigo viene a ser más que lo que no hace un hermano. A Dios sea la gloria, amada iglesia, por este amor, por esta amistad que tenían David y Jonathan. Aquí se reunieron o se encontraron por última vez para la gloria de Dios con un pacto. Jonathan fortaleció a David cuando más lo necesitaba. No tenía las palabras para todo lo que David estaba pasando, pero estaba con él, fortaleciéndolo, y que sus palabras eran invaluablemente más que un regalo, como un tesoro, amada iglesia, que no tiene precio.
Y esta fue la última vez que se vieron David y Jonathan. Punto número 7, del versículo número 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 19 al 23. David fue traicionado por Sif. Voy a leerles del versículo 19 a 23 y alíñenme el oído. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Jores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Versículo 20. Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Versículo 21. Y Saúl dijo: ¡ay, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí! Versículo 22. Y pues ahora, aseguraos más, conoced y ve el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Versículo 23. Observad pues, informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre vosotros, entre todos los millares de Judá. Este era el plan de Saúl. Y aquí los de Sif entregaron a David. Lamentablemente estos bandidos le dijeron dónde estaba. Siempre hay gente que te es infiel. Ahora lo vamos a desglosar, amada iglesia. Punto número 1. Nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Por cada fiel como Jonathan, así como Jonathan amaba y honraba y era fiel a David, por cada fiel como Jonathan también hay uno de Sif, que eran traicioneros, dispuestos a traicionar. Muchos hombres y mujeres de Dios han conocido tanto amigos como traidores, tal como lo hizo Jesús, que él también fue vendido por su pueblo y por uno que le decía que lo amaba y lo vendió por 30 monedas de plata. Amén. Siguiente punto. Benditos seáis vosotros de Jehová. Saúl estaba tan espiritualmente con una mente retorcida que le dijo a los traidores, Saúl estaba tan espiritualmente con una mente torcida que le dijo a los traidores de un hombre inocente, benditos seáis vosotros de Jehová. Tenía la mente torcida que los bendecía al entregar a un hombre inocente que era David. Se me ha dicho que él es astuto en gran manera. No era la astucia de David lo que evitaba a Saúl lo atrapara. No era la astucia de David lo que evitaba que Saúl lo atrapara. Era la bondad y su fidelidad a Jehová. No era la astucia ni lo sagaz que era David, sino porque Dios estaba con David y Dios lo libraba y lo guardaba de David, lo guardaba y lo libraba de Saúl, amada iglesia. Saúl no quería creer eso, así que pensó y dijo que la protección de David se debía a que era astuto en gran manera. Saúl pensaba que David se la escapaba porque era sagaz y astuto. No era sagaz ni astuto. David consultó el efod 2 veces y después lo volvió a consultar. David no daba un paso en falso, todo lo llevaba delante de Dios. Aparte, Jehová no se le dio la gana de entregarlo porque sabía las maquinaciones de este hombre despiadado. Y David estaba con Dios y Dios no se lo iba a entregar a más iglesia. Y Saúl pensaba que era astuto, pero no era la astucia ni la audacia de David, sino que Dios estaba con él. Y cuando un hombre es de Dios y Dios está con él, no importa cuántas veces planeen matarlo y a cuánta gente le paguen y cómo lo maten, si Dios está con él, la mano de Dios lo va a librar en todo tiempo, en todo momento. ¿Cuándo? Esté alineado el corazón de Dios como David. David tenía su corazón alineado a Jehová. No era su astucia, sino porque él estaba con Dios y Dios estaba con él. Eran uno. Y por eso David se libraba de las maquinaciones de Saúl. Amén. Seguimos.
Entonces, amada iglesia, siguiente punto. En ese momento David expresó sus sentimientos a Jehová en una canción. Y esta canción es el Salmo 54. El título del Salmo dice, Masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Siguiente punto. En el Salmo 54, David clama a Jehová por ayuda. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder, defiéndeme. Salmo 54, 1. En el Salmo 54, David entendió a sus enemigos, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Salmo 54, 3. Ahora el Salmo 54. David expresa su confianza en Jehová. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 54, 4. David aquí exclamaba que Jehová era el que sostenía su vida, el que guardaba de él, le daba honor y honra y gloria a Dios de los malvados que lo querían matar con alevosía y ventaja, que el número 1 era Saúl y sus locuaces. Ahora, el último punto, él ahora tiene su mirada, David, él ahora tiene su mirada en Dios. Primero la tenía en sus enemigos, David. Y estos supuestos amigos, pero ahora los ve a través de Dios. Si usted comienza con Dios, sus enemigos se empequeñecerán. Si usted empieza con sus enemigos, tal vez nunca alcancen a Dios. David primero tenía la mirada, amada iglesia, con sus enemigos. Pero después se tuvo que enfocar, quitar la mirada de sus enemigos para ponerla en Dios. Porque entonces así halló alivio, refugio y descanso. Amada iglesia. Porque si su ser humano tiene la mirada en sus enemigos, no vas a tener alivio ni descanso y te va a cargar el payaso. Por lo tanto, David tuvo un buen enfoque. Primero, la tuvo en los amigos, pero después se centró y la puso en Jehová. Entonces tuvo alivio y descanso su alma. Porque si el ser humano tiene la mirada en los que te quieren matar, pues nunca vas a tener alivio ni descanso, ni vas a tener paz. Y al rato, hasta más iglesia, el ser humano con un sustito va a caer muerto. De que sí que para salir en pie de lucha y guerreros y ser valientes y esforzados, con la mirada en el blanco, ¡zas! No importa cuántos Goliat se levantes, cuántos te quieran matar, cuántos te quieran serruchar la cabeza, con la mirada en el blanco y no con los enemigos, porque de los enemigos se encarga Jehová. Aquí David se dio cuenta que cuando puso su mirada en el Señor, que cuando consultaba a Jehová, que cuando consultaba a Él, cuando lo buscaba a Él, el Señor también lo honró y lo protegió, y no era su sagacidad, sino porque le estaba dando el número 1 al Señor. De que sí que hay que aprender, papito, mamita, a poner la mirada en el blanco, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Él. No haga nada de su carne si no lleva delante de Dios. Y eso fue lo que le gustó a Dios, que David lo honraba a Él, lo buscaba a Él, lo consultaba a Él, antes que la carne y antes que agradar al mundo. Y antes que creerse la última Coca-Cola en el desierto. Ahora seguimos, amada iglesia. Entonces vemos aquí que David fue traicionado por los de Sif. Pero siempre, amada iglesia, siempre va a haber un traicionero. Y siempre va a haber gente fiel como Jonathan. Siempre va a haber alguien que te dice que te ama, que te quiere y que te va a cuidar. Pero cuando te volteas, ¡zas!, te va a traicionar. De que sí que hay que cuidarnos. Enfoque. En todo lo que hagamos, no se confíe en su carne. En todo lo que hagamos, no te confíes en amigos ni en amiguis, nada. Para arriba, papito. Señor, fíjate en esto. Papito, aunque usted le hable solo, háblele a Dios. Porque Él es un Dios invisible que todo lo ve, que todo lo oye. Mi Dios no es un Dios de palo. Mi Dios es un Dios invisible, que es más real que lo palpable. Usted enfoque. Papito, fíjate que me fue así. Papito, todo lo que usted quiera, llévalo delante de Dios. Delante de Dios, de la roca inmovible a la roca inmovible infalible, que es más real que lo palpable. Enfoque. Tiene un problema, lléveselo a Dios.
Consulte a Dios como lo hacía David, porque solamente Él es el que nos daba por la espalda. Los amigos, en la primera que te descuidas, ¡zas!, te van a dar por la espalda. Ya lo has experimentado, entonces recuérdalo. No hay amigos. Están contados los amigos que hay como Jonathan. Están contados. Es como buscar una aguja, amada iglesia, en el mar. Así están contados los amigos, los verdaderos amigos. Y a veces un amigo es más que un verdadero hermano, como era Jonathan a David, fiel y verdadero. Pero no hay amigo más grande que aquel, el que da la vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Cristo! ¡Cristo! Agárrese de Cristo. Si no quiere que le den gato por liebre, agárrese de Cristo. Porque Él es el mejor amigo del ser humano. Amén. Seguimos, amada iglesia. Seguimos. Ahora, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 24 al 29, y aquí vamos a concluir. La dramática fuga, amada iglesia, de David ante este suceso, que Saúl ya lo tenía hasta el gorro, amada iglesia. David tenía todo para matarlo, todo para hacerlo carnitas, pero no. En su condición tenía todo para quitarlo del medio, pero no. Le tenía temor al ungido de Dios. No, voy a esperar mi turno, dijo. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 23, versículo 24, 29. La dramática fuga de David. Versículo 24. Y ellos se levantaron, el pelotón de Saúl, a corretear a David. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Versículo 26. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Versículo 26. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven. Luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selá Jama Lecob. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Y aquí, amada iglesia, esta fue la dramática fuga de David ante Saúl, amada iglesia. Lo vamos a desglosar. Y Saúl iba por un lado del monte. Ahí estaba ya Saúl, amada iglesia. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Ahí estaban los dos ya. Si tan solo Saúl hubiera sabido que David estaba tan cerca, estaban en la misma montaña, lo que nosotros consideraríamos como una colina grande. Amén. Separados por la cumbre, Saúl hizo lo mejor que pudo para atrapar a David y parecía que lo lograría. Parecía que el malvado Saúl se iba a salir con las suyas, pero no, papito. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Nunca, no estaba en los planes de Dios entregarle David a Saúl para que lo degollara, no. Era el niño de sus ojos. Era amado por Dios, chiqueado por Dios, protegido por Dios, porque Dios estaba con David. Y aquí pareciera que David, amada iglesia, iba a ser degollado por Saúl porque ya estaban ahí en la montaña.
en la colina, como bien le quieran decir ustedes, ahí. Entonces vino aquí ya a última hora, va, iglesia, lo que es la mano de Dios, lo que es la mano poderosa de Dios. Entonces vino un mensajero de Saúl, de la nada apareció un mensajero de Saúl, de la nada, de hecho, del cielo vino un mensajero de Saúl y lo alejó de David para enfrentar a los filisteos. La mano de Dios fue tan evidente que David y sus hombres que marcaron ese lugar para recordarlo, pusieron aquel lugar por nombre Sela Jama Lecop. Aquí pareciera que David iba a caer en mano de Saúl, pero no. A última hora, de repente, de la nada llegó un hombre y le dijo a Saúl, le dijo a Saúl, así, se le dijo a Saúl, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Jama Lecop. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Aquí de repente, amada iglesia, cayó un hombre. Tal vez era un ungido de Dios, tal vez era un ángel de Dios, que nada más de la nada se manifestó y le dijo a David, le dijo a Saúl, sal, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. O sea, diciéndole a Saúl que los filisteos estaban atacando. Rápido, papito, vámonos, porque los filisteos están acabando todo. Y pues los filisteos eran asesinos en ese tiempo. Y salió rápido Saúl y dejó la persecución contra David. Pero si supiera que estaba en la misma montaña o colina, ahí estaban ya. Pero a Dios no se le dio la gana de entregarlo, no. Y esta fue la dramática fuga de David, amada iglesia, que en cuanto Saúl desistió, porque Dios le mandó un ángel para detenerlo, diciéndole que los filisteos estaban, amada iglesia, estaban haciendo una irrupción en el país, se fue, dejó a David en paz y se fue a enfrentar a los filisteos. Pero eso nomás, ese hombre apareció de la nada. Tal vez era un ángel, un enviado de Dios, para que dejara en paz a David, para que David se volviera a escapar. Así es Dios, amada iglesia. Saúl pensaba que David era sagaz, astuto, tracalero, igual que él. Y no era la astucia, no era la habilidad de David, era la mano de Dios. Aquí también, comprobado por la dramática fuga de David y cómo Saúl desistió de perseguirlo y de hacerle persecución cuando el Dios le manda un hombre que salió de la nada. Tal vez un ángel que vino, ¿sabes qué? Te están allá declarando la guerra los filisteos, vete para allá. Y cuando llegó, pues que no había nada. De que sí que Dios hace como quiere, con quien quiere. David era un hombre conforme, amada iglesia, al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso, amada iglesia, no lo soportaba Saúl. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que fue entrenado tras la manada, bajo osos, mataba osos y leones, que en el desierto fue coronado como rey. Y eso no lo superó Saúl, que él también fue rey, pero fue destituido por desobediente. David no pedía ser rey, pero lo hicieron rey. Y que empezó bien, sometiéndose a Jehová. Empezó bien David. Era un pastorcito de ovejas.
sacado tras la manada, amada iglesia, en un pastorcito de oveja que fue sacado tras la manada, ya olvidado, ya el pobre despreciado, humillado por sus padres, por sus hermanos, crueles, envidiosos, perversos. No buscaba fama ni riqueza, pero todo se le dio. De que sí que esto es palabra de Dios. Recuerden que cuando Dios llama, cuando Dios te manda a llamar, no importa dónde estés. David estaba tras la manada ya en el campo, matando osos y leones, marginado por sus hermanos que se creían la última Coca-Cola porque eran soldados del ejército de Israel. Y él no era nada. Para ellos no era nada. Era un pastorcito que mataba osos y leones y pastoreaba ovejitas. Pero eso, ahí lo estaban entrenando a David. Pero cuando se le permitió la oportunidad, hasta que se le dio la oportunidad y fue sacado de la manada, fue sacado de la manada de pastorear ovejas, de la manada al reinado, de la manada al desierto, y en el desierto fue coronado como rey ahí. De que sí que cuando Dios te llama, te va a llamar. No importa que estés allá en la colina, en el cerro, en la montaña, en el ejército. No importa que nadie valore tu trabajo ni tu esfuerzo, aunque sea pequeño. Pero si Dios lo ve que lo haces bien, te están entrenando para cosas grandes. Mucha gente no valora, amada iglesia, cuando Dios te entrena en lo pequeño y cuando estás apartado. David estaba apartado solo tras la manada, matando osos y leones y pastoreando, valiente y esforzado. Y en su asignación, en lo pequeño, él era muy responsable. Cuidaba de sus ovejitas, las vendaba, todo era responsable. Todo lo hacía excelente David. Tenía muchos dones y talentos y habilidades. Y de lo pequeño al reinado, de que sí que no importa que estés en el desierto, de ahí te van a mandar a llamar. De ahí te van a mandar a llamar. Del desierto te van a llamar. David, del campo, tras ser pastor de ovejas, se fue al desierto y en el desierto lo coronaron rey. En el desierto te van a coronar. En el desierto te van a coronar. De que sí que, amada iglesia, en el desierto David fue coronado rey. De que sí que esto es palabra de Dios. Vimos que David, amada iglesia, David estuvo en el desierto. El desierto fue el campo de batalla, de entrenamiento de David. En el desierto David fue probado su corazón. Porque él ya tenía habilidad, era astuto, hábil, sagaz. Y pudo haber matado a su contrincante, pero no lo hizo porque era temeroso de Dios. Y esperaba su turno. Y entre más lo humillaba y lo minimizaba Saúl, el más se empoderaba y hallaba favor y gracia delante de Dios. Y lo que tenía David, que no se creía la última Coca-Cola en el desierto. Lo que tenía David, que no se confiaba en su carne. Que mira David, pasa esto. No. Vamos, yo lo hago. Ah, no, que lo haga Saúl. No. Porque tanto uno como el otro lo iban. Esas dos maneras, si David actuaba con alevosía y ventaja, creyéndose el último Coca-Cola en el desierto, que él podía hacer lo que Saúl no podía. O si él decía, no, que lo haga Saúl porque es su asignación. Ambas eran mal, era malo. Lo que tenía David, que consideraba a Dios. Y decía, traigan el éfod, puesto que el sacerdote había huido cuando Saúl había mandado matar a todos los sacerdotes. Y el sacerdote había huido en busca de Saúl, en busca de David, para protección. Y gracias a Dios, el éfod, amada iglesia, estaba con David y consultaba a Dios. Él tiene un pelotón, David tenía un pelotón de 600 hombres, pero todos eran cobardes. No, David, si subimos acá y nos van a hacer carnitas.
Pero cuando David consultó a Jehová, le dijo que sí, sube, que lo voy a entregar. Y el Señor honra la obediencia. Tal vez para David, ay Señor, ¿a qué le estoy entrando? Esto está muy grande, Señor, mira la asignación, pero con miedo y todo, como con gallina y con todo, y con miedo y con todo. Le entró David porque Dios dijo, te lo voy a entregar. Y cuando Dios manda, hasta el diablo se obedece, hasta el diablo se somete. Tal vez sabía al principio, como los hombres que él tenía eran cobardes, pero Dios le dijo que fuera, que se los iba a entregar. Pues David, pues bueno, si Dios dice, pues vamos papito, vamos. Con miedo y todo se aventó y Jehová lo honró su obediencia. Tal vez haya cosas que tal vez algún día Dios nos mande a hacer y tengamos miedo y pensamos que nos quedan grandes. Pero si el Señor te dice, ve y hazlo, hazlo. Porque aunque tengas miedo, si salió de la boca de Dios, Él te va a la victoria. Como se la dio a David. Por más que Saúl lo quería serruchar, no se pudo. Nunca puede ganar el mal sobre el bien, porque donde manda capitán no gobierna marinero. De que sí que Dios no compite ni empata. Dios donde tira la bala, Él gana. De que sí que va, iglesia. Esto es palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que te sea de mucha bendición. Los puntos más importantes que vimos. Punto número 1, Jehová dirige a David a luchar contra los filisteos y libra a Keila de la mano de David y de sus hombres que eran cobardes, pero la victoria la dio Dios. Amén. Punto número 2, David libró a los de Keila. Aquí se confirma la promesa de Dios. Le dio la victoria y honró a David porque fue obediente. Punto número 3. Saúl marcha contra David a Keila. David marcha a David contra Keila porque le dieron pitazo que allá estaba, pero no se salió con la suya. Punto número 4. David logra escapar de Keila porque el Señor le dijo que lo iban a entregar y salió. Porque Dios le dijo, porque consultó el éfod. Amén. Él nunca andaba en la carne. Consultaba a Dios. De que sí que si quieres hacer algo, papá, consúltalo a Dios. ¿Tienes un problema? Llévalo adelante, papá. ¿Te quieres casar? Pregúntale a Dios. Si con el que te quieres casar es lo que Él tiene para ti. Si tienes un problema, llévaselo a Dios, que espera que te dé respuesta. Todo llevémoslo delante de Dios, porque con Él nunca nos vamos a equivocar. Respuesta que Él nos dé. Consulten a Dios. Antes que al hombre y a su carne, consulten a Dios. Punto número 5. David logró huir de Saúl en el desierto de Judá. David habita en el monte, en el desierto de Sif. David habita en el monte, en el desierto de Sif, amada iglesia. Y es que era una lucha constante, que David los traía carnitas y salía de un lugar y se metía a otro, salía de un lugar y salía a otro. Pero en todo le daba la victoria a Dios, porque Dios estaba con David. Así es cuando Dios está con un ungido y con una ungida. Punto número 6. David y Jonathan se reúnen por última vez. Hicieron un pacto. Y Jonathan fortalecía a David. No tenía todas las respuestas al sufrimiento de David, pero lo fortalecía. Y no hay regalo más grande y más invaluable que un amigo te fortalezca cuando más sufres, cuando más estás necesitado. Un amigo de verdad que viene a ser más que un hermano. No hay valor más grande, no hay regalo más grande que un amigo o una amiga que sea más que una hermana, que te fortalezca cuando más lo necesitas. Eso era Jonathan y David. David y Jonathan se reunieron por última vez, hicieron un pacto de amistad, pero lamentablemente Jonathan murió antes y no vio lo que él le hubiera gustado ver, pero sí hizo un pacto de amistad que con el tiempo
David honró. Punto número 7. David fue traicionado por los de Zif, porque lo entregaron los cobardes. Siempre hay alguien que te vende, así como vendieron a Jesús, un amigo, como Judas, que decía que lo amaba y lo vendió por 30 monedas de plata y lo entregó con un beso. Aquí también entregaron a David, amada iglesia. Aquí también entregaron a David, pero David estaba con Dios, amada iglesia. Y no le daban carnitas porque David estaba con Dios. Y Dios no se lo entregó. Se quedó con las ganas el malvado Saúl de hacerle carnitas. Pero Dios no se lo entregó. El hombre pone y dispone, pero quien manda es Dios. Amén. Punto número 8. Aquí, para concluir, fue la dramática fuga de David. Ya. En Zif, donde ya estaban en la colina ahí, en la montaña. Pero Dios mandó un ángel, un hombre de la nada, y que le dijo a Saúl: sal, porque los filisteos allá están acabando todo. Rápido salió Saúl y dejó de hacer persecución a David. Y David, amada iglesia, esta fue la dramática fuga de David. Y David, una vez más, se libró de Saúl. Saúl quería matarlo, pero no podía. No podía. Todos sus planes maquiavélicos eran trucados por Dios. El hombre pone y dispone, y voy a hacer esto, y voy a hacer así, pero Dios le trunca todos los planes diabólicos. Una cosa es lo que el hombre malvado, pervertido, maquiavélico quiere destruir, pero el que manda es Dios, y Dios trunca todos sus planes maquiavélicos. Saúl estaba enfermo mentalmente, estaba desquiciado, y Dios libraba a David, porque era ungido de Dios. Y cuando un hombre y una mujer es ungida de Dios, no importa lo que haga el diablo. Si el hombre y la mujer están ungidos, están en un solo cuerpo en Cristo, no hay diablo que lo mate, al menos que Dios lo permita. De que sí, que amada iglesia, esto es palabra de Dios. Si estás en el desierto, ahí te van a coronar, ahí te van a ungir, ahí te van a llamar, ahí va a ser tu promoción. Ahí en el desierto, amada iglesia, ahí la gente pasa sus batallas. Ahí el ser humano es probado por el fuego. Ahí el ser humano es pasado por el fuego y echado en el foso de los leones, a ver si como duermes roncas. Ahí te prenden el horno a 180 grados, a ver si es cierto de qué calibre eres. Y una vez que estás preparado en el desierto, viene el aplomo. De ahí te mandan a llamar. De que sí, que si estás en el desierto, gloria a Dios, porque de ahí usted va para cosas grandes en el nombre de Jesús. Pero quienes no están en el desierto y están en lugares de confort, preocúpate, porque no va a pasar nada. Todo pasa en el desierto. Porque David, de ser un pastorcito de ovejas, fue llevado al desierto y en el desierto lo coronaron rey. De que sí, que en el desierto viene el aplomo. En el desierto te mandan llamar. De que sí, que mientras estemos en el desierto, preparémonos para hallar favor y gracia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia cada mañana, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, que nadie te minimice. Si estás en el desierto, vas para cosas grandes. Créetelo. Del desierto, usted va a cosas grandes en el nombre de Jesús. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Nuevamente con ustedes, su hermana en Cristo, Patti Zamora, desde Colton, California, USA, a todas las naciones. Y nuevamente deseo que Dios te bendiga con esta palabra que fue muy poderosa. David en el desierto. David, de ser un pastor de ovejas, fue llevado al desierto.
que en el desierto, amada iglesia, fue coronado rey. Aquí vemos que David fue librado de la mano de Saúl, porque donde manda capitán no gobierna marinero. Tenemos un Dios de poder, de honor, de honra y de gloria que todo lo puede. En el desierto usted va a ver la mano de Dios. En el desierto vas a ver tu milagro. En el desierto vas a ver lo sobrenatural. En el desierto vas a ver lo que ojo no vio ni oído yo. Prepárate, porque en el desierto vas a ver la mano de Dios y lo sobrenatural para los que ya estamos en el desierto. Iglesia, que Dios te bendiga. Nuevamente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea todo el poder, el honor, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amada iglesia, que Dios sea contigo, que Dios guarde tu entrada y tu salida hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, God bless you. Y seguimos caminando y dando con el mazo dando en el nombre de Jesús. Y recuerda que del desierto a la promo, en el nombre de Jesús. Amén.